Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en todas las naciones del mundo. Estamos transmitiendo en este canal de Torah Universal, Congregación del Israel Celestial. Transmitimos el día de hoy, 2 de noviembre de 2022, desde la República de Guatemala. Vamos a continuar hoy con la cuarta enseñanza del plan de redención. Nos corresponde el tema anterior, la enseñanza anterior fue sobre el rescate de mis bendiciones. Luego dimos lo que es la emuná. Hoy continuamos con la emuná y entramos al cuarto punto, que es la promesa que Dios dio de bendición en plenitud, de gozo para todo el pueblo gentil, todo el pueblo cristiano y para el pueblo de Israel. Vamos a tomar como fundamento el código real, que se le llama también en hebreo Sefer Katán o Brit Hadashah, que quiere decir pacto renovado, o rollo pequeño, a lo que la religión le denomina Nuevo Testamento. Vamos a dar primero la parte final que nos introduce a la promesa. Cuando dimos el título de la enseñanza anterior, indicábamos que la emuná quiere decir fe obediente. ¿Por qué se da esa fe del pueblo hebreo que Dios dejó en la Torá? Porque la religión, cuando canonizó la Biblia, nos dio una fe ciega. Y eso nos ha afectado mucho. Cuando vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa es una fe ciega, nos ha afectado mucho. Pero hoy no estamos para estar señalando errores, sino para dar a conocer la solución del plan de redención. Emuná está compuesto por fe y obediencia. Tienen que ir relacionados. Cuando nosotros leemos el capítulo 5 del libro de Hebreos, dice que Yahshua el Mesías, Cristo Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia y consumó la fe. Entonces nosotros no podemos consumar la fe si no es por medio de la fe hebrea. La fe que el eterno Dios Adonai dio al profeta Moisés en el monte Sinaí, y la fe que nos trajo el Mesías Yahshua cuando él vino a interpretar la Torá. Recordamos que cuando él vino no existía el Nuevo Testamento, él vino a interpretar la Torá. Y sigue siendo la Torá el Nuevo Testamento. Por eso se llama Torá Universal, porque comprende todo el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros podemos ver de que la fe que nos dieron es una fe a ciegas, no sabemos qué hacer. Entonces hoy vamos a dar qué es emuná. Emuná es fe obediente. ¿Qué quiere decir la emuná? La fe en el pueblo de Israel, la fe hebrea que dejó el Señor en el monte Sinaí, es saber, conocer y obedecer. Si se dan cuenta, es una gran diferencia con lo que nos ha enseñado la religión. Saber toda la sabiduría de Dios, del plan de redención, de la palabra de perfección y de la palabra de justicia. Conocer a Dios, conocer la identidad del Mesías,
¿A qué vino Él? ¿Quién es Él? ¿Cómo es que Él fue convertido de una persona común como nosotros al Mesías de Dios? Entonces, tenemos que conocer a Dios, que es eterno, infinito, omnipotente, omnipresente y presciente. Cuando ya lo conocemos, entonces tenemos que obedecer al conocimiento que tenemos de Él y a la Torá universal. Esa es la gran diferencia que hay con la fe de la religión. Una fe ciega, no, las ovejas no saben qué hacer. Pero cuando ustedes conocen la Torá, que es la palabra sagrada, la verdad sagrada, la Emet, que dejó el eterno Dios Adonai en el monte Sinaí, y que se la reveló al profeta Moisés, podemos darnos cuenta que ya nosotros con conocimiento de esa palabra divina, esa revelación divina, ya podemos conocer a Dios, conocerlo, entenderlo, amarlo, temerle, porque sabemos quién es el eterno Dios Adonai, el Padre Celestial, Padre de Yahshua el Mesías, de Cristo Jesús y Padre de nosotros. ¿Y quién es el Mesías? Y luego está la obediencia. Entonces ya dijimos que es saber, conocer a Dios y obedecer y saber toda la sabiduría divina. Con esa fe obediente, que en hebreo se llama emuná, nosotros ya podemos tener una base espiritual y un poder espiritual de la palabra de Dios en nosotros, porque la palabra es poder. Nos han dicho que el Evangelio es poder, pero el Evangelio fue una creación teológica. Pero la fe no. La palabra divina que dejó el Señor, el Padre Celestial, en el monte Sinaí, es espíritu. Está representada en letra, pero es espíritu vivo. Dice en Isaías 55 que la palabra va para lo que Él envía y no regresa vacía. Entonces nos damos cuenta que la palabra es viva. Y cuando nosotros recibimos esa palabra genuina, legítima, verdadera, la palabra sagrada que Él dejó en el monte Sinaí, entonces ese poder entra a nuestra alma y en unión con el Espíritu del Mesías que está dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos da la fuerza y el poder para poder gobernar, someter, sojuzgar y dominar la creación. Dominar el mal, tener autoridad sobre el mal. Entonces, esa es la emuná. Ahora, esa emuná necesitamos nosotros que nos dejó el Padre Celestial en su Sagrada Torá para podernos dar la fuerza y el poder por medio del Espíritu Santo y el Espíritu del Mesías para cumplir el plan de redención. Y eso es el punto de hoy. El cuarto punto del plan de redención, la cuarta enseñanza, que es la promesa. La promesa la dejó Dios, el eterno Dios Adonai, al patriarca Abraham. Pero como la mayoría de las personas cristianas les han enseñado a regirse por el Nuevo Testamento, o llamado Código Real, Brit Hadashah o Sefer Katán en hebreo, pues les vamos a dar el fundamento que está en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Y entonces empezamos con el fundamento bíblico, fundamento sagrado de la verdad sagrada del eterno Dios Adonai, con el capítulo 3,
versículo 18. Versículo 18 del libro del apóstol Pablo, Shaul de Tarso, a los Gálatas. En el nombre de Yeshua el Mesías, iniciamos la explicación de estos versículos que contienen la promesa. El versículo 18 dice: porque si la herencia de los gentiles es por la ley, entonces no estaría disponible por la promesa. ¿Por qué recibimos nosotros la herencia? Por medio de la promesa que el eterno Dios Adonai le dio al patriarca Abraham. Desde el capítulo 12 hasta el versículo 22 está desarrollado toda esa promesa que Dios le dio al patriarca Abraham. Y ya vimos en la enseñanza anterior que por medio del patriarca Abraham y todo el pueblo de Israel, nosotros recibimos las bendiciones, 7 bendiciones que le dio Dios a Abraham, al pueblo de Israel y al pueblo gentil. Entonces indica aquí que entonces dice, no estará disponible por la promesa, y en este caso no sería demandada la fe obediente en ella. Aquí está la clave. Si solo tenemos fe en el Mesías, fe en el Padre Celestial y fe con el Espíritu Santo dentro de nosotros, no es suficiente. Dice, porque si la herencia de los gentiles es por la ley, entonces no estaría disponible por la promesa. Está confirmando que la herencia, todas las bendiciones para el pueblo cristiano, el pueblo gentil, viene por medio de la promesa. Pero para que la promesa se cumpla, para que se haga realidad en nuestra vida esa promesa de bendición, de herencia, tenemos que cumplir con la Torá, por medio del plan de redención que está en toda la Torá, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Y en este caso no sería demandada fe obediente. ¿Qué nos demanda Dios? Y nos está hablando claro hoy. Dios nos demanda fe obediente. Saber la Torá, todo el universo de la sabiduría de Dios, no que la sepamos de memoria, sino conocer el plan de redención que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La palabra de justicia que está en el Antiguo Testamento y la palabra de justicia que está en el Nuevo Testamento. La palabra de perfección que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Eso la vamos a poder cumplir por medio del Espíritu Santo de Dios que se activa al nosotros introducir en nuestra conciencia esa palabra espiritual, el espíritu de la palabra, de la Torá. Fe obediente en ella. Ya sabemos que la fe obediente es saber, conocer y obedecer. Saber el plan de redención, palabra de justicia y palabra de perfección, que es el tema al que nos ha mandado la Gran Comisión, a que nos ha mandado el Señor en este ministerio Torá Universal. Entonces, ya teniendo eso, la fe obediente dice, porque dicha promesa habría sido abolida. Pero el Eterno, tratando misericordiosamente a Abraham, aseguró la promesa. O sea que Dios, si hubiera sido por la ley, la herencia, no existiría la promesa. Pero la promesa del plan de redención, el Espíritu Santo, el Mesías y toda la herencia que Dios tiene para nosotros, todas las promesas y todos los pactos se cumplen por medio de la palabra de la promesa que Dios dejó. Con la fe obediente.
¿Qué quiere decir fe obediente? Que tenemos que obedecer lo que dice en el plan de redención, en la palabra de perfección y en la palabra de justicia. Solo con que cumplamos eso y ya nosotros volvemos a la conciencia del primer Adán y a la conciencia del Edén celestial. Entonces dice, pero el Eterno, tratando misericordiosamente a Abraham aseguró la promesa. La promesa es real, es irrevocable, es inmutable. Lo que Dios prometió ahí lo cumple porque Él es Dios. Y Él no miente, ni se arrepiente. Entonces dice en el versículo 19, ¿para qué entonces la ley fue dada? Por causa del rechazo a los gentiles. Miren qué tremendo esto. Aquí van a aprender otro secreto que estaba oculto, que tiene un misterio y hoy se revela. Resulta que el eterno Dios Adonai, cuando Él decidió dar la Torá, se la ofreció a los pueblos de la tierra. Porque en la tierra, antes del pueblo de Israel, ya habían pueblos. Surgieron del mismo, cuando se separa Jafet, el hijo de Noé, y Can, el hijo de Noé, también se separan y forman otras naciones. Entonces, Abraham todavía no existía. Entonces el Señor le ofrece la Torá a los pueblos de la tierra. Y todos la rechazaron. Por eso dice él aquí, ¿para qué entonces la ley fue dada? Por causa del rechazo de los gentiles, hasta que viniera la simiente que había sido prometida. Entonces, Dios sabía que iba a venir el Mesías, iba a morir por nosotros, iba a entrar, después de resucitar, iba a entrar su espíritu dentro de nosotros, con el espíritu del Padre Celestial y el Espíritu Santo. Entonces Dios dio la ley para que cuando viniera el Mesías, ya con el Espíritu de Él adentro de nosotros y el Espíritu Santo, tuviéramos el poder y la fuerza para poder cumplir el plan de redención, la palabra de perfección y la palabra de justicia que está en la Torá y en el Nuevo Testamento o pacto renovado. Dice, en el judaísmo se creía que las naciones antes del nacimiento de Israel recibieran la oferta de la Torá. En el judaísmo les hizo saber Dios que antes de ellos Dios se la ofreció a los pueblos gentiles, en pueblos de la tierra, antes de que naciera el pueblo de Israel. Pero todos la rechazaron. O sea que los pueblos de la tierra que existían antes de que naciera el pueblo de Israel, de los lomos de Abraham, el Señor había ofrecido la Torá y no la quisieron los gentiles, los pueblos de la tierra. ¿Cómo está escrito? O sea, eso está escrito, tiene fundamento de la verdad de Dios. Toda la tierra se llenó de violencia por haber rechazado la Torá. No tenían una guía espiritual, una palabra espiritual. Pero por causa del rechazo de la Torá por parte de los gentiles, el Eterno entonces la dio a Israel. Entonces fue cuando Él se la dio al pueblo de Israel. Por eso nació la Torá. La ley sí que está en la Torá. Todo lo que el Eterno ha dicho haremos y a su voz obedeceremos. Éxodo 19. Entonces hoy se les aclara, la religión nos ha dicho que la ley no es para nosotros. Pero fue al revés.
Dios le ofreció la ley a los gentiles, pero no la quisieron recibir. Entonces, creó su pueblo de Israel y se la dio a ellos. Y ellos son los que tienen el plan de redención para que se desarrolle aquí en la tierra, desde el patriarca Abraham hasta el Mesías que vino en la primera venida y ahora viene en la segunda venida a gobernar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, aclarado eso, continuamos. Entonces dice: hasta que viniera la simiente que había sido prometida y fue promulgada por medio de los mensajeros celestiales en manos de un mediador. ¿El mediador quién era? El mediador era Moisés, a él se la dieron. Entonces, ahora ya entendemos que la Torá fue dada para que los gentiles, como la rechazaron, se la dieron al pueblo de Israel, y para que, como el pueblo de gentil no tenía la fuerza y el poder para cumplir la Torá, la ley, entonces la ley de Dios, la ley divina, entonces fue que Dios en su plan y su misericordia mandó al Mesías Yeshua para que por medio del Espíritu de él y el Espíritu Santo, activado en nosotros con la palabra de la Torá, se desarrolle el plan de redención. Y sabido es que el mediador está para servir a dos, pero Dios es uno. O sea, entonces dice, entonces la ley está en contra de la promesa, ni se les ocurra. La gente toma como que la promesa y la ley son independientes. Son un solo plan de Dios, porque con la promesa viene el Espíritu Santo, todas las bendiciones, el Mesías, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, y el plan nace con poder y fuerza de Dios para cumplir la Torá. Entonces no son separados. En la religión dicen, no, nosotros somos de la promesa. Sí, por la promesa y por la fe recibimos al Mesías, pero ahora dice que manda una fe obediente. Debemos de cumplir el plan de redención. ¿Y dónde está? En la Torá. ¿Y en qué Torá? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que son una sola Torá, no son dos. No es aparte el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una interpretación que el Mesías Yeshua como verbo hizo de la Torá para que los gentiles la pudieran entender con palabras sencillas. Si no tuviéramos que entrar al conocimiento del pueblo de Israel, primero cumplen 613 mandamientos. Y segundo, ellos tienen 5,000 años de conocimiento. Nuestra alma no estaría preparada para esas profundidades, pero por medio del Espíritu Santo el Señor nos ayuda. Entonces dice, la ley entonces está en contra de la promesa, ni se les ocurra, dice Pablo. No está en contra, son unidas. No son lo mismo, pero son unidas, se complementan. Es el mismo plan de Dios. El plan de Dios se hizo por medio de la promesa, pero se cumple por medio de la Torá. Con la promesa tenemos al Mesías, al Espíritu Santo, la herencia celestial y todas las bendiciones por la promesa y los pactos. Porque la promesa es un pacto que hizo Dios en forma unilateral para el pueblo de Israel y para el pueblo gentil. Entonces, aclarado eso, ya sabemos que la Torá y la promesa son una sola. No es lo mismo, pero es un solo plan. Sin la promesa no se puede cumplir el plan de redención, perfección y justicia. Y sin la promesa y sin la Torá no se puede cumplir lo que Dios ofreció en la promesa.
Necesitamos la Torá para que se cumpla la promesa. Y necesitamos la promesa para que se cumpla la Torá. Porque sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu del Mesías, no podemos cumplir el plan de redención. Y si solo nos hubieran dado la promesa, entonces no podíamos ser redimidos para regresar al primer Adán, al Edén celestial, y poder tener esa herencia. Entonces, guarden eso en su conciencia. Son un solo plan. La promesa sirve para que pueda cumplirse lo que está en la Torá, con el poder de Dios y la fuerza de Dios por medio del Espíritu Santo y su Mesías Yahshua. Entonces dice, pero la Escritura nos encerró a todos bajo pecado. ¿Se acuerdan lo que les di en la enseñanza anterior? Nosotros veníamos en los lomos de Adán. Adán, Set, Noé, de ahí unos se fueron para el lado de Jafet, otros para Can y otros para Sem, que es el pueblo de Israel. Entonces nosotros traemos el pecado original porque venimos en los lomos. Por eso es que la ciencia, como les explicaba en la enseñanza anterior, ellos solo han determinado, comprobado en la ciencia, los científicos, de que traemos millones de espermas en la semilla o semen en nuestros lomos. Pues ahí vienen todas en potencia, todas las almas que llenan la humanidad. Hasta hoy hay 8,000 millones de almas, han venido en cada uno de nosotros. Por eso es que cuando los científicos agarran una gota de semen o semilla, encuentran millones de espermas. Ahora imagínense en los lomos, ¿cuántos millones hay? Si cuántas gotas habrán de semilla o semen en nuestros lomos, entonces ¿cuántos millones de espermas hay? Almas en potencia. Entonces por eso nos trajo el Señor a pecado a todos. Pero la Escritura nos encerró a todos bajo pecado para que la promesa de la vida que viene por la fe obediente en Yahshua el Mesías fuese dada a los que creyendo la obedecen. Para eso el Señor nos tuvo a todos por medio de la Torá como pecadores, para que Yahshua haga la obra en nosotros. Pero ahí se ha quedado el Evangelio, la leche espiritual. Reciben al Mesías Yahshua y se queda guardado ahí, dormido, contristado. En cientos de años no se activa, la gente cristiana fallece, se muere y sin tener el conocimiento y la realidad del poder y la fuerza del Espíritu Santo y del Espíritu del Mesías en su vida diaria. Y antes que viniera la promesa que se recibe por medio de la fe obediente, o sea, la fe obediente no es solo fe, hay que obedecer. Muchos dicen yo tengo fe en Dios, pero no le obedecen. Yo tengo fe en el Mesías, pero no le obedecen. Yo tengo fe en que tengo el Espíritu Santo, pero no le obedecen. Yo tengo fe en que esta es la palabra de Dios, pero no la obedecen. Entonces no tienen fe. La fe sin obediencia no existe. Y la obediencia sin fe tampoco existe. Se necesita de la fe, el poder de Dios para poder cumplir la obediencia. Y antes que viniera la promesa que se recibe por la fe obediente, estábamos encerrados bajo una ley que excluía a los gentiles. Antes que viniera la promesa. Y antes que viniera la promesa que se recibe por la fe obediente, estábamos encerrados bajo una ley que excluía a los gentiles. Aquí está hablando que antes de la promesa ya había una ley. Y a nosotros nos han dicho que la ley surgió después de la promesa. Pero la creación de Dios se rige por leyes espirituales. Adán sabía todas las leyes de la creación,
porque Dios se la enseñó por medio de un ángel. Le dio un libro que se llamaba el libro azul. Y él sabía Adán supo cuáles eran los nombres que había que ponerle a cada animal. Pero ahí estaban excluidos los gentiles. Entonces vino la promesa y el Señor nos incluyó a nosotros los gentiles. Y como les explicaba en la enseñanza anterior, por medio de la sangre del Mesías ya somos un solo hombre y un solo pueblo con Israel. Confinados así por la fe obediente que sería revelada. Fue revelada. Ya había ley desde Adán. Hasta que Dios le dio la promesa a Abraham. Y entonces ya Dios le dio por escrito en las tablas a Moisés la ley, para que todos la cumpliéramos con el plan de redención, palabra de perfección y palabra de justicia. Así que la ley ha sido nuestro cuidador legal para indicarnos quién es el Mesías. La ley es la que nos dice quién es el Mesías. Para aquellos de la religión que dicen que la ley no está vigente, entonces ¿cómo conocemos al Mesías? Si la misma palabra dice que la ley, así que la ley ha sido nuestro cuidador legal para indicarnos quién es el Mesías. Vean qué grandes errores los que nos han hecho cometer. Hemos estado errados, espíritu de error. Aquí está hablando claro. Así que la ley ha sido nuestro cuidador legal para que no nos perdamos. Mientras que viene el Mesías, introduce su Espíritu y el Espíritu Santo en nosotros, ya tenemos autoridad y poder para cumplir la Torá, la ley de Dios, a fin de alcanzar la bendición de ser declarados justos por la fe obediente. Aquí a la vez estamos dando la verdad que dejó Dios. A nosotros nos han enseñado con las Biblias de la religión de Roma y también con la Vulgata de Grecia, nos han enseñado que la ley ya no existe. Y miren todo lo que han desviado el plan de Dios. O le han cambiado palabritas y cuando ustedes la leen, la interpretan diferente. Agregado a ello, Roma y Grecia crearon la teología y de la teología crearon doctrinas con filosofías huecas, con interpretaciones humanas. Y todo eso nos ha afectado. Pero hoy para eso estamos aquí, para corregir nuestro andar. Pero habiendo venido el cumplimiento de la promesa, ya no estáis bajo el cuidador legal. Mire cómo interpretan este versículo. Entonces dicen, la ley ya no está vigente. Lo que sucede es que con la ley a la persona la castigaban si no la cumplía. Pero cuando vino el Mesías con ese poder del Espíritu de él y el Espíritu del Espíritu Santo, nosotros ya tenemos poder, fuerza, luz, sabiduría para poder cumplir y obedecer la Torá. El plan de redención, palabra de justicia y palabra de perfección. Entonces se aclara de que en el versículo 25 aquí dice de que, pero habiendo venido el cumplimiento de la promesa, ya no estáis bajo cuidador legal, pero está vigente. Nosotros tenemos que cumplir lo que está ahí, pero ya no tenemos cuidador legal. ¿Cuál era el cuidador legal? El que nos castigaba con el tiempo de Moisés, que alguien violaba un mandamiento, por la presencia, declaración de 2 testigos, podían darle muerte. Pero vino el Mesías y murió para que ya no se condenara a muerte a la gente, sino le fueran perdonados los pecados. Y con el Espíritu de él y cumplir el plan de redención, ya nosotros ya no caemos en pecado.
Pues ahora todos vosotros sois también hijos de Dios por vuestra fe obediente en el Mesías. Israel es hijo de Dios, su hijo primogénito, no unigénito, porque el hijo unigénito es Yahshua el Mesías, pero su hijo primogénito es Israel. Y nosotros también somos hijos de Dios, porque dice, pues ahora todos vosotros, los gentiles, sois también hijos de Dios por vuestra fe obediente en el Mesías. Somos hijos de Dios. Hay quienes se atreven a decir que Israel ya está desechado. Mismo Pablo dice en Romanos 11 que el pueblo de Dios nunca ha sido desechado y que ni siquiera se les ocurra eso. Entonces, porque todos los que habéis bajado a las aguas en Mesías de la justicia de Mesías está revestido, el bautismo. Por lo que ser judío o no judío, siervo o esclavo, varón o mujer, no es lo más importante. Pues ahora todos sois parte de uno en el Mesías. Somos uno con el pueblo de Israel. Aquí lo está diciendo Pablo. No hay judíos, no hay cristianos, no hay negros, blancos, hombres, mujeres, libres, esclavos. Somos uno solo. Se los vuelvo a leer. Versículo 28, Gálatas 3. Por lo que ser judío o no judío, siervo o esclavo, varón o mujer no es lo más importante. Pues ahora todos sois parte de uno, del Mesías. Todos. El pueblo de Israel es del Mesías. Lo único que ellos tienen cerrados sus ojos hasta que venga el Mesías, se cumple Ezequiel 36, donde Dios directamente Él le va a abrir los ojos a Israel. Ojos espirituales, oídos espirituales, y le va a abrir el entendimiento del corazón. Y dice que les va a esparcir agua, los va a bautizar a todos. Dios directamente desde el cielo va a mandar la lluvia. Y dice que les va a quitar el corazón de piedra, porque ellos ahorita tienen un sueño profético, adormecimiento profético parcial, hasta que todos los gentiles conozcamos la Torá. Por eso no ha venido el Mesías, porque la gente no conoce la Torá, conoce la Biblia que el Imperio Romano y el Imperio Griego canonizaron y cambiaron el plan de Dios. Y además ellos no son el pueblo que Dios creó para el cumplimiento de su plan de redención. Dios creó su pueblo. Él en ninguna parte de la Biblia dice que Él sustituyó a su pueblo por Roma o por Grecia. Mucho menos por los gentiles. Entonces, estamos viendo cómo teníamos cerrados nuestros ojos y por eso hasta ahora Dios nos está revelando esto. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham. Si yo soy hijo de Abraham, ¿qué me va a tocar? La herencia que Dios le ofreció a él. Las 7 bendiciones. Y dice, y herederos del mundo por venir según la promesa. Herederos del Israel celestial. Para los que creen que nosotros no recibimos la herencia de Dios por medio de Israel, en el plan de redención que Dios le plació en su soberanía y en su sola potestad y en su razón o voluntad, les voy a dar a conocer lo que dice la Torá de los justos. Y dice, en el capítulo 12, versículo 3 de Génesis, dice, donde dice que bendecirá a todos y maldecirá a los que maldigan a Israel, y en Israel y en Abraham, o sea, en Israel, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y al que te maldijere, yo lo maldeciré, y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Dice, en el momento en que Abraham se dispone a abandonar el hogar de sus padres
Para empezar una nueva vida en el extranjero, Dios le dispensa 7 bendiciones. Miren lo que dice la Torá. 7 bendiciones, que es lo que se ha estado perdiendo el pueblo cristiano, porque le han dicho que no, la Torá no está vigente y que no tienen que obedecer la Torá. Y vean lo que dice aquí más adelante. Dios le dispensa a Abraham 7 bendiciones diferentes. Del mismo modo, los recién casados reciben en el umbral de una nueva vida. Y a la hora de abandonar la casa familiar, una séptuple bendición. Eso lo hace en Israel. Pero miren, ¿dónde estamos nosotros para recibir esas 7 bendiciones que Dios le prometió a Abraham? Dios no le prometió nada al Imperio Romano, ni le ofreció nada al Imperio Griego. Solo tenemos 7 bendiciones por medio del pueblo de Israel y de su Mesías. El alma de los justos está tallada bajo el zócalo del trono celestial. Nuestra alma, nosotros somos justos, justificados por la sangre del Mesías, Yahshua, Cristo Jesús de Nazaret. Somos justos. Y dice que nuestra alma ha sido tallada ya en el cielo bajo el zócalo del trono celestial. ¿Qué les decía en la enseñanza anterior? Que Dios nos da la chispa de vida, que es el alma, de la matriz del alma de Dios, de donde salen las 8,000 millones de chispas o almas de todos los seres humanos de la tierra. Y luego somos justificados por medio de la sangre del Mesías. Y miren lo que dice aquí. Y su misión es inspirar y guiar el cuerpo del ser humano por el camino del bien. Ese es el fin del alma. Ese es el fin del alma. Pero no lo hemos podido lograr cumplir porque no sabíamos cómo activar el poder del Espíritu Santo y el poder del Espíritu del Mesías. Cuando Dios la envía desde las esferas sagradas, esa alma de nosotros, cuando Dios la envía, o sea, el alma, desde las esferas sagradas hacia las regiones inferiores, al mundo terrenal, la bendice con 7 bendiciones. Nosotros tenemos 7 bendiciones de los justos. Hemos sido justificados por el Mesías. ¿Y por qué no se nos ha dado? Porque hemos estado metidos en la religión y en la palabra que no es la que Dios dejó. Fue cambiada. ¿Cómo lo hizo con Abraham? Como lo hizo con él, lo hace Dios con nosotros los justos, justificados por la sangre del Mesías. ¿Quién puede contradecir esta palabra? Nadie. Está en la Torá. La Torá ha sido guardada por años, casi por 2000 años. No ha sido tocada. Por eso es que está tan claro esto. Cuando se puso en marcha hacia la impureza de Canaán, Kenaíta, pues el alma cumple en el cuerpo la misma función que Abraham en la tierra, pagana. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos garantizadas las 7 bendiciones en la Torá universal, para los gentiles y para el pueblo judío. Tenemos garantizadas las 7 bendiciones en el capítulo 12, versículo 3 de la Torá. Y es más, les voy a dar la última cita que acaba de respaldar esto que les di. Capítulo 22. Capítulo 22 de Génesis, versículo 18. Le dice cuando Dios cierra ya con el pacto, cierra toda la promesa que le dio a Abraham para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, el pueblo hebreo y para nosotros el pueblo gentil. Dios le da esto a Abraham. Capítulo 22, versículo 18 del libro de Génesis.
Dice Dios, y en el nombre de Yahshua el Mesías, y se bendecirán en tu simiente. ¿Quién es la simiente? El Mesías. Y se bendecirán en tu simiente todas las naciones de la tierra. ¿Pero dónde se desarrolla ese plan? En Israel. ¿Por medio de quién? Su pueblo, sus patriarcas, sus profetas, sus reyes, sus apóstoles, sus escribas. No en Roma, no en Grecia, durante el imperio romano y griego. 2000 años hemos estado equivocados. Y dice, y serán bendecidas en tu simiente todas las naciones de la tierra. Mantener vivo el espíritu de la aquedá. Aquedá es cuando Dios le ordenó a Abraham que le sacrificara a su hijo Isaac. Con el fin de que todas ellas se beneficiaran. ¿Toda quién? Toda la humanidad. Con el fin de que toda ella se beneficie de las bendiciones divinas. He aquí el testamento de Abraham. He aquí la tarea que les incumbe a los descendientes del pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo Dios nos tiene garantizadas las 7 bendiciones de la herencia? Pero tenemos que cumplir lo que hoy les estamos dando. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham. Todos los que hemos recibido al Mesías Yahshua somos descendencia, nos guste o no nos guste. Pero si no nos gusta, estamos desheredados de Dios por indignidad, por desobedecer la palabra de Dios. Entonces, dice, entonces soy descendiente de Abraham. Y si somos descendientes de él, somos herederos, juntamente con el Mesías Yahshua, de las herencias que Dios le dio a Abraham, 7 bendiciones. Y herederos del mundo por venir según la promesa. ¿Cuál es el mundo por venir? La salvación, la redención y la vida eterna. Vivir en la Nueva Jerusalén. Entonces, lo primero que tienen que sacar de su conciencia es el odio injusto contra Israel. Y clámenle a Dios que les dé un amor genuino para amar al prójimo, a nuestros hermanos que son los israelitas, judíos y los israelitas, a los dos. Cuando terminemos esta enseñanza se van a dar cuenta cómo nos han cegado nuestra vista, nuestros oídos y nuestro corazón con el plan que crearon contra el pueblo de Dios para sacarlo del plan de Dios. Pero de Dios nadie se burla. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, no 43, dice, y antes que fuera el día, yo era Dios. Y antes que mí no hay otro Dios. Y lo que yo hago, dice Dios, el Padre Celestial, nadie lo estorba. Y nadie libra de mi mano. Todos los que han cambiado ese plan de Dios, todos los que tengan culpa de mentirle y errar al pueblo cristiano, caen en esa sentencia de Dios. Antes que fuera el día que Dios creara la luz, los planetas, que hubiera día y noche, antes de eso dice que Él era Dios. Y dice que después de Él y antes no había ningún otro Dios. Y dice que lo que Él hace, lo que Dios hace en su palabra y en su plan secreto, el Dabar Hashem secreto, dice que Él nadie lo puede estorbar. Nadie es nadie. Todo lo que le han cambiado a la palabra lo van a pagar caro quienes hicieron eso, porque afectaron durante 2000 años al pueblo cristiano.
Entonces, y dice, y de mi mano nadie salva. O sea que está la venganza en Apocalipsis cuando dice que Dios va a venir a vengar la sangre que clama a Dios de los profetas, apóstoles, de los patriarcas y de todo el pueblo de Israel. Bueno, entonces ahora nosotros ya con esto podemos entender qué es lo que ha hecho Dios. Y todavía más dice, nos explica el Señor para que ustedes tengan certeza y seguridad en esa promesa que Dios nos dio. Veamos en el libro de Hebreos, capítulo 6, capítulo 5 del libro de Hebreos, y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor nos confirma la promesa para que ustedes ya no duden y con mucha fuerza entren a esta palabra, busquen con sed y hambre insaciable esta palabra en el pueblo de Israel. La Torá ya con la interpretación. Si Dios nos permite en este ministerio, vamos a ver cómo ayudamos a la gente que no puede comprar la Torá y el Código Real. Dios nos va a ayudar para poderles dar como ofrenda a ustedes la Torá y el Código Real. Esperamos en Dios que Dios nos ayude pronto y podamos tener esa bendición para bendecirlo. Entonces dice en el capítulo 6 de Hebreos, miren lo que dice Dios cuando una persona es justa y cumple el plan de redención, la palabra de justicia y la palabra de perfección. Dice en el capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre. Cuando uno ya cumple o le obedece a Dios, Él no es injusto, dice, para olvidar eso. O sea, nos está diciendo que si cumplimos lo que nos está mandando a hacer, Él no es injusto para olvidarse de eso. Y miren la gran bendición que hay aquí. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los justos, a los hasidim, piadosos. Hasid en hebreo quiere decir piadosos. El ministerio de Yeshua el Mesías se llamaba los hasídicos, los piadosos. Otros le decían los nazarenos, los netzaritas, y otros los del Haderech. Haderech en español quiere decir los del camino. Entonces, pero anhelamos que cada uno de vosotros muestre ese mismo espíritu hasta el fin. Hermanos, pueblo gentil, pueblo cristiano, siervos del pueblo cristiano. Dice, pero anhelamos que cada uno de vosotros muestre ese mismo espíritu hasta el fin. Si empiezan a aplicar esta palabra, no desmayen. Hasta el fin, hasta que venga el Mesías. Y van a ver los galardones de vida que tenemos preparados nosotros en las manos del Mesías Yeshua y del Padre Celestial para todo el pueblo santo de Israel. El pueblo santo cristiano y el pueblo santo de Israel. Para plena seguridad de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la esperanza? El plan de redención para que nos sea devuelto el estado de Adán, el estado de conciencia de Adán y el Edén celestial. La esperanza que tenemos, que Dios nos devuelva, nos dé todo eso, nos restaure todo eso, y ahora nos está dando la solución. Que no seáis perezosos. Que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe obediente, todos los días obedecer la palabra de perfección, la palabra de justicia y el plan de redención.
mediante la fe obediente y la confianza paciente en la fidelidad del Eterno, reciben las promesas. Tenemos primero llegar hasta el fin, no desmayar y que no seamos perezosos. Yo ya no sigo. Vamos a tener esa gran bendición como la tuvo Abraham. Abraham dice que fue paciente y Dios le ha dado durante 5,000 años la bendición al pueblo de Israel. Sino ser imitadores de los que mediante la fe obediente y la confianza paciente en la fidelidad del Eterno reciben las promesas. ¿Queremos recibir las promesas? Hagamos esto que nos está diciendo. No desmayemos y seamos fieles a la palabra de la Torá universal. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, profetas, los Tejilín, o sea, los Salmos y los Ketubín, los escritos. Porque cuando el Eterno hizo la promesa, aquí está para que ustedes tengan seguridad en lo que Dios les va a bendecir. Porque cuando el Eterno hizo la promesa a Abraham, puesto que no tenía nadie mayor por el cual jurar, imagínense hasta dónde Dios bajó de su trono celestial para bajarse a jurar para que nosotros le creamos. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Si no me creen, les voy a jurar. Más alto que mí no hay otro. Yo soy el único Dios. Pero les voy a jurar. Ya les mandé a mi Mesías. Y ahora les voy a jurar de que las promesas se las voy a dar. Son reales, son ciertas. Porque cuando el eterno Dios Adonai hizo la promesa a Abraham, puesto que no tenía nadie mayor por el cual jurar, juró por sí mismo, diciendo, miren lo que es el Padre Celestial. No fue el Mesías, fue el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Padre de Yahshua, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se bajó del trono celestial de sus 3 veces santo, porque Él es santo, 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 Kadosh, 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 para que le creamos. Si con esto el pueblo cristiano no le cree a Dios, ya no le va a creer nunca más. Si con esto no abre su conciencia y deja la religión y busca la fe obediente, la emuná, en la Torá, en el Código Real, Nuevo Testamento, Pacto Renovado, que es lo mismo, y el Antiguo Testamento, la Torá, y la cumple el plan de redención, la palabra de perfección y la palabra de justicia, ya no hay más que hacer. Juró por sí mismo, Dios el Padre Celestial, y dijo, miren lo que dijo Dios, de cierto, bendiciéndote, te bendeciré. ¿A quién nos está diciendo eso? A nosotros. Ya el pueblo de Israel lo ha bendecido. Miren cómo están de bendecidos. Porque ellos han obedecido la palabra a pesar de que no tienen la Mesías en su corazón. Porque Dios se los va a revelar hasta que, antes de que Él venga, se los va a revelar y van a ser convertidos. No va a ser ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie que los va a convertir, ni les va a hablar de la palabra. Dios personalmente, Él va a tirar agua esparcida sobre el pueblo de Israel y en un solo día los va a convertir al Mesías Yahshua. Por eso no critiquen al pueblo de Israel, porque están criticando a Dios. Dios en su plan secreto tiene ese gran misterio oculto. Por eso dice en Deuteronomio 29, y las cosas secretas son de Dios y las reveladas a sus hijos. Entonces Dios
Va a convertir a su pueblo santo de Israel en un solo día. Le va a quitar el corazón de piedra y le va a poner el corazón de carne. Le va a quitar el espíritu de los israelitas humano y le va a poner el espíritu del Padre, del Abba celestial y el espíritu del Mesías. Entonces se dan cuenta la ignorancia que nos ha metido la religión, el odio injusto a un pueblo santo que ha sufrido, como sufrió el Mesías Yeshua, ha sufrido todo el viacrucis, hasta que nosotros los gentiles conozcamos esta Torah, entonces Dios les va a abrir sus ojos a ellos. El momento no se sabe si es en la tribulación o cuando el Mesías venga o antes de la tribulación, pero de un momento a otro. Y han habido testimonios que hay judíos y pueblo de Israel, israelitas, que Dios se les aparece en sueños, visiones, revelaciones, y el Señor los convierte. Solo para que vean que esto es cierto. De cierto, bendiciéndote, te bendeciré, doble bendición. Bendiciéndolo a uno, sobre esa bendición lo va a bendecir más. Como quien dice, si nos bendice 10 veces, al volvernos a bendecir, nos va a bendecir 20 veces. Eso lo juró el Padre Celestial, Hashem, el eterno Sebaot, el Dios de los ejércitos. Él no es mentiroso, Él no miente. Pero hasta en su misericordia para el pueblo cristiano del mundo se bajó a jurarnos para que le creamos. Hasta dónde hemos llegado, insensibles, pero ya es tiempo de que abramos los ojos y ya no estemos engañados por la religión. Dios es fe, emuná, fe, conexión con Dios, fusión con su espíritu, fusión, fundidos, uno solo en adentro. Y multiplicándote te multiplicaré. Aquí hay un misterio que cuando les dé la enseñanza se van a quedar sorprendidos. Los exilios de Dios fue para que la semilla del ADN de Dios que está en el pueblo, en la humanidad del pueblo de Israel, la regaran en todo el mundo. Cuando ellos se fueron al exilio, se cambiaron de nombre y apellido para que el imperio romano no los matara. En la Inquisición les quitaban sus bienes, los aserraban, los ahorcaban, les quitaban la cabeza, perseguían a los niños. No los dejaban tener empresas ni trabajar. Tuvieron que cambiarse nombre, apellido, y ahora ellos están regados en todo el mundo. Según estudios de Israel, en toda Latinoamérica hay 35 millones de judíos, personas de origen judío que creen que son de origen latino. Pero cuando sea el despertar para ir a Israel, esa gente va a decir, ¿por qué quiero irme a Israel? Van a llorar por Israel, van a llorar por el Mesías, van a llorar por la palabra de Israel. Porque ese es el gran misterio del exilio. Cuando les des enseñanza se van a quedar sorprendidos de los secretos que nos habían anulado o escondido la religión cuando quemaron todos los Sefer Torah en el atrio del templo. Pero el pueblo de Israel, huyendo al exilio, se llevó los originales. Otros originales los dejaron enterrados en el Mar Muerto, en Capadocia. Entonces nos damos cuenta que el mismo Señor dice que nos va a multiplicar, porque esas bendiciones eran para Abraham y ya les leí la Torah que son también para nosotros. Por medio del pueblo de Israel, del Mesías y del patriarca Abraham. Y de esta manera, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Abraham alcanzó la promesa. Nosotros tenemos que estar pacientemente y recibiremos esa promesa. Porque los hombres juran siempre por uno mayor, y para ello la conclusión de todo argumento legal es el juramento para confirmación. Por eso lo hizo Dios. Dijo, en el mundo, los humanos
Para hacer un contrato o algo se juran. Pues les voy a jurar. Soy Dios. Pero mi misericordia, mi col to be, los 13 atributos de misericordia, los 13 pétalos de la rosa de Sharon. Dios los volcó sobre nosotros para jurar que nos va a bendecir. No soy yo el que estoy ofreciendo algo. Es la Torá de Dios, la Emet de Dios, por medio de su Mesías Yahshua. Si no, Él no hubiera muerto por gusto. Él murió por esto, para que recibamos esta herencia. Ya basta de estar dando recursos económicos cuando les piden. Si quiere bendición, tiene que pactar. Si quiere bendición, tiene que ofrendar. Si quiere bendición, tiene que hacer promesas de fe. Si quiere bendición, ya basta. Por gracia Él murió y Dios juró que nos va a bendecir. Lo único que quiere es que le obedezcamos y cumplamos su plan de redención. Por lo cual, queriendo Dios mostrar plenamente a los herederos de la promesa, a nosotros los gentiles, que al pueblo de Israel, mire lo otro que hizo aparte del juramento. Por lo cual, queriendo Dios mostrar plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable, incambiable, inanulable y lo inmutable de sus propósitos, interpuso juramento. ¿Para qué interpuso juramento? Mire para qué lo hizo el Señor. Para que creamos que es cierto. Para que por dos cosas inmutables, cosas que no se pueden cambiar, ni anular, ni revocar. Que está diciendo Dios, yo no las puedo cambiar, aunque quiera. Aunque ustedes pase lo que pase, no las puedo cambiar. Solo necesitan cumplir mi palabra, obedecerme, tener fe, cumplir el plan de redención, palabra de justicia, palabra de perfección, y miren lo que Dios nos va a dar. Y dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos la mejor motivación. Motivémonos, creámosle a Dios. Ya dejemos la esclavitud de la religión, ya dejemos la esclavitud de la teología, dejemos la esclavitud del sistema religioso y unámonos directamente en fusión con Dios por medio de su sagrada Torá, su Mesías Yahshua, su pueblo santo de Israel, para continuar confiando. Los que hemos huido de la corrupción, en ese tiempo ellos huyeron de los romanos, era la corrupción. Por eso mataron a Yahshua, por la corrupción. No es que el pueblo de Israel lo haya matado. Cuando les muestre ese misterio, les revele ese misterio, ese secreto oculto, se van a dar cuenta que los judíos no tuvieron nada que ver con la muerte de Jesús. Pero así canonizaron la palabra para que el pueblo gentil odiara injustamente al pueblo de Israel. Para continuar confiando, los que hemos huido de la corrupción en busca de seguridad, se fueron al exilio, Israel, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza? La promesa, la redención, por medio del Espíritu Santo, por medio del Mesías, en el plan que Dios le dio al pueblo de Israel en su sagrada Torá universal. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo cual tenemos como un ancla del alma. Tenemos eso, no nos puede mover nadie. Nadie, ya nos engañaron mucho tiempo. Nos mintieron, nos hicieron cometer errores espirituales muy graves. Por eso el mundo está como está y la humanidad. Pero nos da un ancla. ¿Y cuál es esa ancla? Para que nadie nos mueva, ni nos mienta, ni nos engañe, ni nos haga cometer errores. Lo cual tenemos como un ancla del alma, inconmovible y segura. Tenemos un ancla poderosa y que se afirma en la parte posterior del velo, Yahshua. ¿Quién rompió el velo cuando murió en la cruz? Rasgó el velo para que nosotros entremos directamente con Él. Ya no hay relación con Él.
Ya no hay intermediarios, por eso ya no hay sacerdotes. Por eso dice en el nuevo pacto, capítulo 10, versículo 8 de Hebreos, también en el capítulo 8 dice, en los últimos tiempos, dice el Mesías Yahshua, buscarán quien les enseñe, pero ya no encontrarán quien les enseñe, ya no habrá. Desaparece la religión. Entonces dice, porque yo dice Yahshua el Mesías, en el pacto Nuevo Testamento, libro de Hebreos, capítulo 10 y capítulo 8, porque yo dice, les escribiré mi Torá, no dice la Reina Valera, no dice las 25 versiones que hay cambiadas, mi Torá, si no hubiera dicho la Biblia, pero él dijo mi Torá, no dijo mi Tanaj, Tanaj es Biblia en hebreo, dijo mi Torá, mi ley, se las escribiré en el corazón y se las pondré en la mente. ¿Qué más garantía quieren? De que esta es la única palabra que hay y es la única que nos salva, nos redime. Entonces dice que se afirma en la parte posterior del velo. Ahí entró el Mesías Yahshua, al lugar santísimo, al trono celestial, al Ein Sof, al infinito, al trono celestial, y está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros, por medio de su Espíritu que dejó adentro de nosotros, y el Espíritu Santo del Abba, del eterno Sebaot, de Hashem eterno Sebaot, del eterno Adonai, donde Yeshua entró por nosotros como precursor. Él se adelantó, hecho Cohen Gadol. Él no es pastor, él es Cohen Gadol, sumo sacerdote, en el orden de Melquisedec para siempre. Él es sumo sacerdote. La religión le puso pastor, pero él es sumo sacerdote, más que un pastor. Él intercede ante el Padre para siempre según la palabra de Melquisedec. Pueblo gentil, pueblo cristiano de todo el mundo, siervos y ovejas, y pueblo santo y bendito de Israel, a quienes amamos con toda el alma y el corazón. Dios está revelando grandes misterios que el pueblo de Israel va a tener el lugar que Dios le dejó en la Torá y le dejó en el mundo. Todos vamos a correr a Israel, según el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 1 y 2. Todas las naciones dice que van a correr al monte alto de Israel, a la casa de Jacob, y le van a decir, venimos a ustedes porque ustedes tienen la verdad. Es esta palabra. Ahorita ya pueden ustedes buscar la Torá. Espiritualmente están subiendo al monte alto de Israel, a la casa de Jacob, a recibir la verdad de Dios. Muchas gracias, esta es la enseñanza del día de hoy. Mañana estén preparados, vamos a dar la parte que ya corresponde. Terminamos con lo de la promesa y entramos a la parte de las bendiciones. Las bendiciones que se reciben por la obediencia. Y la siguiente, la número 5, ya sería la enseñanza 4. Y la número 5 va a ser las maldiciones por la desobediencia. No se pierdan estos 5 puntos del plan de redención. Les agradezco su atención, les pido por favor que si han sido bendecidos con esta enseñanza, ayuden a las almas que están perdidas en la religión y perdidas sin Dios en su corazón, sin el Mesías, sin esperanza, sin pacto, sin promesas. A todo pueblo gentil que ustedes conozcan, cristiano o no cristiano, siervos u ovejas, a todo, compártanle esta enseñanza.
Háganla viral para que la gente la conozca y corran a la palabra de Israel, porque de un momento a otro va a venir el Mesías y todas las almas que no conocen esta palabra se van a perder, porque les han enseñado algo que los tiene totalmente destituidos del plan de Dios. Entonces, por favor, regálenme un like para que este ministerio crezca grandemente. Y hagan viral todo lo que puedan de estas enseñanzas, porque es urgente que la población, el mundo conozca esta palabra que Dios está revelando por su Santo Espíritu. Y luego, a todos los que quieren darle continuidad a esto, para no estar agarrando una por una en forma esporádica las enseñanzas, estas enseñanzas tienen un solo plan, una secuencia, una concatenación, una interrelación. No puede aprenderse algo posterior si no se sabe lo anterior. Entonces, por eso van numeradas. Esta es la número 4. Entonces, les pido por favor que ustedes puedan suscribirse para notificarles las otras 2 enseñanzas que se van a dar el día de mañana. Mañana 3 de noviembre. Muchas gracias. Que Dios y el eterno Dios les derrame su verajá, su bendición, derrame paz sobre ustedes y el rostro, ilumine el rostro de ustedes, y que su Shekinah, su presencia divina, los guarde bajo sus alas en todo lugar y los proteja de todo mal y los guarde de todo mal. Muchas gracias y muy buenas tardes.